En este video veremos cuál es el mejor equipo de Pokémon Esmeralda con Trico, analizando los líderes de gimnasio, los altos mandos de la región de Hoenn y también veremos dónde encontraremos los Pokémon elegidos en este video y muchos datos más interesantes. Como ya sabemos, tenemos tres iniciales que son Mudkip, Torchic y Trico, pero en este video vamos a especializarnos en Trico, así que en este top vamos a elegir al inicial Trico. Además que Sceptile nos puede seguir muchísimo para derrotar los gimnasios como Erico, Petra, Galano y Pluvio. Estos gimnasios Sceptile nos va a felicitar muchísimo debido a la eficacia. Por otro lado, Sceptile es uno de los mejores Pokémon en velocidad y ataque especial, así que nos va a servir muchísimo para nuestra aventura, ya que puede aprender ataques de tipo planta, tipo bicho, tipo dragón, etcétera, que nos van a servir para avanzar en la aventura. Este sin duda alguna es el primer Pokémon de mi top de mejores Pokémon para pasar la región de Hoenn. Sin ningún tipo de dudas, nuestro segundo Pokémon va a ser Gardevoir, que lo podemos encontrar en la ruta 102 de Pokémon Esmeralda. Gardevoir, al ser tipo Hadas y psíquico, es muy importante contra los entrenadores de gimnasio como son Marcial y Dracon, ya que ellos tienen Pokémon de tipo dragón y tipo lucha, que nos va a servir muchísimo Gardevoir para derrotarlos. Por otro lado, Gardevoir tiene estadísticas increíbles, una muy aceptable velocidad, mucha defensa especial y ataque especial muchísimo, así que en ese aspecto vamos a estar súper cubiertos. Además de ser un Pokémon que nos puede resolver muchos problemas cuando estamos en aprietos en la aventura. Y con el punto a favor que lo podemos encontrar muy rápido en la aventura, tomará más o menos unos 5, 6, 7 minutos buscándolo en la ruta 102, pero vale la pena. Nuestro tercer integrante para esta increíble misión de intentar pasar Pokémon Esmeralda de la manera más fácil es ni más ni menos que un tipo lucha y es Hariyama. A la pre-evolución de Hariyama la vamos a poder encontrar a Makuhita en la cueva Granito, así que la vamos a poder encontrar muy al comienzo de la historia, así que ya tenemos tres Pokémones súper importantes en nuestro equipo. Además de evolucionar súper temprano al nivel de solamente 24, Hariyama nos va a servir muchísimo en los gimnasios contra Marcial de tipo lucha, Petra de tipo roca y Norman de tipo normal. Y por supuesto, si queremos pasar Pokémon Esmeralda tenemos que pensar en la liga Pokémon. También nos va a servir muchísimo contra Sixto el alto mando y Nivea de tipo hielo. Sixto sería de Pokémon tipo siniestro. Siendo un punto clave de nuestro equipo, Hariyama podrá vencer a todos estos entrenadores que mencioné anteriormente. Hablando de sus estadísticas, Hariyama tiene muchísima salud, 144 como pueden ver y 120 en ataque, así que siendo un tanque súper buenísimo para atacar y aguantar demasiado. Puntos débiles de Hariyama que hay que tener cuidado en la aventura es que es débil contra tipo volador, tipo hada y tipo psíquico. Tener en cuenta esto a la hora de enfrentarse en un combate peligroso. También Hariyama tiene un plus que puede aprender algunas MT como son puño hielo, puño rayo o puño fuego, que le puede dar un plus a nuestro Hariyama para facilitar algunos combates de nuestra aventura. Ahora sí que sí, pasemos al cuarto puesto de este top de los mejores Pokémon para Pokémon Esmeralda. Y en el cuarto puesto también vamos a encontrar otro Pokémon que podemos encontrar muy fácil al principio de la aventura, como lo es Gyarados, que es un Pokémon esencial para poder tener un equipo competitivo y pasar la liga y los líderes de gimnasio de una manera fácil. También a Gyarados lo podemos reemplazar por otro Pokémon que puede ser Milotic. Pero Milotic lo vamos a encontrar mucho más adelante en la aventura en la ruta 119, por eso me quedo con el gran Pokémon Gyarados. Gyarados nos va a servir muchísimo en la aventura contra Petra, gimnasio de tipo roca, Candela de tipo fuego, Marcial, luchador, porque Gyarados también, aparte de ser tipo agua, es tipo volador. Puede aprender ataque de tipo agua, volador y tipo dragón, que esto nos va a servir mucho en la liga Pokémon el tipo dragón para vencer a Dracón. También a otros líderes del alto mando también nos puede ayudar Gyarados, así que tenerlo en cuenta que es un Pokémon fuertísimo para este juego. Las estadísticas de Gyarados son increíbles, como pueden ver tiene muchísimo ataque, muchísima defensa y muchísima defensa especial, aparte de tener bastante normalita pero bastante aceptable vida, salud y mucha velocidad. Es un Pokémon que es completísimo para avanzar en esta historia, nos va a servir muchísimo ya que es un Pokémon súper competitivo. Ahora pasemos con el quinto Pokémon de este equipazo. En el top 5 es un Pokémon de tipo eléctrico. Podríamos elegir a Rayquaza en legendario, pero en este top no quiero elegir legendarios, así que en el puesto 5 se va a quedar con el top Manectric. Electric es un Pokémon que podemos encontrar al principio de la aventura, en la ruta 110 y 118 de Pokémon Esmeralda. Lo podemos encontrar bastante temprano y es un Pokémon con un increíble potencial para el resto de la aventura que nos espera. Electric evoluciona a Manectric al llegar al nivel 26.
bastante bueno esto, ya que lo vamos a necesitar que esté en su última evolución bastante rápido para que nos ayude. Al tener Rama Electric nos va a servir muchísimo en algunos gimnasios como son Pluvio y Galeno de tipo agua, Alana de tipo volador, el gimnasio, y Nivea de alto mando, que tiene algunos Pokémon de tipo agua. También vamos a poder enfrentar en la liga Pokémon otros Pokémones con el tipo eléctrico, que nos va a servir muchísimo. Magnetric, como pueden ver, es un Pokémon bastante completo, con una gran velocidad y un gran ataque especial. Además de tener una salud bastante aceptable, lo hace un Pokémon competitivo y muy importante y clave para nuestro equipo para avanzar en la aventura y de tener un equipo muy competitivo. Y en el último puesto vamos a encontrarnos con ni más ni menos que un Pokémon de tipo dragón. ¿Y quién más si no es él? Flygon, un Pokémon de tipo dragón y tipo tierra que nos va a servir una combinación increíble para la aventura. Nos va a servir por ejemplo contra Dracon del alto mando, que es un tipo dragón. También nos va a servir muchísimo contra los Pokémon de tipo roca, acero, eléctrico, fuego, veneno, gracias a su gran tipo tierra de Flygon. Y es un Pokémon que es completo y nos va a salvar en muchos combates en el transcurso de la aventura una vez que lo tengamos evolucionado a Flygon. Podremos encontrar un Trapinch bastante fácil en la torre Espejismo y en la ruta 111. De manera bastante fácil vamos a poder conseguir los 6 integrantes de este equipazo, así que no creo que tengan ningún tipo de problema y tampoco ni una excusa. Como pueden ver, Flygon es uno de los Pokémon más completos de este juego, ya que tiene muchísima salud, muchísimo ataque físico y muchísima velocidad. Y en los otros aspectos está bastante aceptable. Lo hace a un Pokémon que es bastante completo y bastante competitivo, si no es por decirlo uno de los mejores de este equipazo. Así que cerramos con broche de oro este equipo y ahora quiero darles una opción bonus para que tengan en cuenta por si quieren cambiar alguno de este equipo y poner a uno de estos para que los ayuden contra los Pokémon de tipo fantasma y tipo psíquico, que no hemos mencionado casi nada. Y en la opción bonus vamos a encontrar a un Pokémon que estaba bastante indeciso si meterlo o no, pero lo voy a meter en la opción bonus, ya que es un Pokémon bastante importante también a la hora de esta aventura, por si lo quieren cambiar por algunos de los que mencioné anteriormente. Es ni más ni menos que Absol. Lo vamos a poder encontrar en la ruta 120 de Pokémon Esmeralda, también bastante rápido. Absol nos va a poder ayudar en muchos combates, como por ejemplo contra combate de tipo psíquico, como son Vito y Leti en un gimnasio, contra Fátima del tipo fantasma en el alto mando, y otros combates en el transcurso de esta aventura. Nos va a servir muchísimo Absol por si lo quieren tener en cuenta. Y bueno, estas son las estadísticas de Absol. Como pueden ver, tiene muchísimo ataque físico, que nos va a servir muchísimo para los combates que ya mencioné anteriormente. También tiene una velocidad aceptable y un ataque especial aceptable, así que lo hace un Pokémon bastante irregular, pero también bastante bueno a la hora de la aventura. Así que se los recomiendo de opción bonus. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó este video o te gusta este tipo de temática, déjamelo en los comentarios para saber y traer más videos de esta misma temática de otras regiones con el mejor equipo de la región de Teselia, etc. Así que déjenlo en los comentarios. Ya sabes, si te gustó el video y te sirvió mucho, déjame un like para saber que te ha gustado el video. Suscríbete al canal, que estamos creciendo nuevamente de a poquito. Te agradezco muchísimo si te suscribes y sigues apoyando el canal. Ahora sí que sí, me despido. Chau, chau.